Amados hermanos, el Señor los bendiga. Un abrazo para cada uno. Seguimos preparando el corazón y el espíritu para la gran fiesta de Pentecostés. Para nosotros como comunidad significa pues unirnos a la alegría de la Iglesia Universal y celebrar pues la venida del Espíritu Santo, pero muy especialmente también significa para nosotros celebrar la fidelidad del Señor. Un año más, el Señor siendo fiel con nosotros, ayudándonos y sosteniéndonos en este caminar de la vida comunitaria. Gloria al Señor. Hoy, hermanos, vamos a meditar brevemente acerca de los dones del Espíritu Santo y vamos a entender que estos dones del Espíritu Santo son el modo, la manera que tiene el Espíritu Santo de ayudarnos en nuestro camino de discipulado. Vamos a darle esa perspectiva. Este camino de discipulado que el Señor nos ha dado dentro de la comunidad. Ciertamente vienen los dones a fortalecer a toda la iglesia, pero hoy vamos a meditar desde nuestra realidad como discípulos del Señor en la vida comunitaria. Quiero remitirme aquí a una enseñanza que ustedes pueden encontrar en YouTube de Fray Nelson Medina. Él enseña bastante bien y de manera muy clara y concreta acerca de los dones del Espíritu Santo. Y dice Fray Nelson que Santo Tomás de Aquino nos enseña que dos de las principales facultades del ser humano son la inteligencia y la voluntad, y que el Espíritu Santo, en su interacción con nosotros, toca profundamente estas dos facultades nuestras. Y de los 7 dones, que los vamos a ver ahora, 3 tienen que ver con la inteligencia, 3 con la voluntad y 1 tiene que ver con ambos. Empecemos pues. El primer don es el don de entendimiento. Y este don sencillamente nos permite comprender, entender la palabra de Dios. ¿Cuál palabra de Dios? La que escuchamos en la Eucaristía, la que se nos es proclamada en la Eucaristía, dentro de la liturgia, la que leemos en nuestra oración personal, la que compartimos en las asambleas. Esa es la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos permite comprender. Y es muy sencillo, porque una vez comprendida la palabra de Dios, la podemos interiorizar. Y al interiorizarla, dejarnos transformar y vivirla. Bendito es el Señor también por este don. El segundo don que tiene que ver con la inteligencia es el don de ciencia. Y a mí personalmente me costó un poco de trabajo entender este don de ciencia. Al principio, hermanos, yo creía que este don de ciencia me iba a hacer más inteligente. Pues bien, el don de ciencia que nos da el Espíritu Santo es el regalo, es el don que nos permite ver la huella de Dios en nuestra vida y en la vida de las personas y en las cosas que Él ha hecho. Un ejemplo práctico, cuando pedimos palabra de ciencia en las asambleas, queremos pedirle al Señor que nos permita ver a los hermanos la obra que Él quiere hacer en los hermanos desde su perspectiva y no de la nuestra. Por eso se nos revela. Es la ciencia de Dios. Es cómo Dios interactúa en las cosas que Él hace y en quien Él quiere actuar. Es por medio de este don que conocemos las cosas como las ve Dios y conocemos lo que Dios quiere hacer y la sabiduría de Dios. El tercer don es el don de consejo. Y dice Fray Nelson que este don tiene 2 partes. El primero es que la primera parte me dispone a mí a recibir consejo de Dios. Y es ese don cuando nosotros que nos mueve a decir, Señor, ¿qué hago? Acepto tu consejo, acepto tu luz y acepto tu guía. Pero también tiene una parte práctica y es el don que nos capacita para dar un consejo sabio a quien nos lo está pidiendo. Esos son los 3 dones que tienen que ver con la inteligencia: entendimiento, ciencia y consejo. Vamos ahora a hablar de los dones que tienen que ver con la voluntad, y el primero de ellos es el temor de Dios. Y dice Fray Nelson que hay 3 etapas. La primera etapa puede darse en una persona que no tiene mucha cercanía con el Señor, vive en medio de su pecado
Y en un momento es el Espíritu Santo el que le permite reconocer y decir, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Hay una primera revelación y despierta. La segunda fase, la segunda etapa, es cuando esta persona ya se ha dado cuenta de dónde estaba, pero ahora entiende de lo que se estaba perdiendo. Y la tercera fase, que es la que creo en la que estamos nosotros, es la fase donde tenemos temor de ofender a Dios, es un temor reverente. No es el miedo que produce el mundo y que produce Satanás en nosotros. Es un temor reverente. Temo, Señor, ofenderte porque te amo. El segundo don, que tiene que ver con la voluntad, que vendría el quinto don, es el don de piedad. Y este don de piedad es bellísimo porque nos dispone a buscar al Señor. Hay quienes dicen también que ese don de piedad nos permite reconocernos amados por Dios, nos permite reconocer todo el amor que Dios tiene para nosotros y en una, digamos, en una segunda etapa o en una segunda fase, en una etapa práctica de ese don, nos permite dar amor. Es bellísimo también. El tercer don que tiene que ver con la voluntad es el don de fortaleza y ese sí que es muy útil en nuestra vida como discípulos en medio de una comunidad, porque es el don que nos va a permitir pararnos firme frente a las dificultades. Y no solamente las dificultades de la vida, especialmente las dificultades de llevar el Evangelio, la dificultad de mantenernos firmes en nuestra fe, la dificultad de evangelizar, la dificultad de llevar esta vida comunitaria con todo lo que nos cuesta, todo lo que la amamos, pero también todo lo que significa morir a nosotros mismos para vivir esta vida comunitaria. Es el don de la fortaleza que nos da el Señor. Y el último don, que tiene que ver con la voluntad y con la inteligencia, es el don de sabiduría. Y aquí bellamente explica Fray Nelson que tiene que ver con dos palabras, con sabor y saber. Es el deleite por la sabiduría de Dios. Es el deleite por conocer la palabra de Dios. Es el deleite por conocer, Señor, tu voluntad. Así es, hermanos, esto ha sido de manera muy resumida los dones del Espíritu Santo. La idea es que quedemos picados por conocer un poquito más y por dejarnos y sumergirnos en esta acción del Espíritu Santo en nosotros. Sigamos preparando pues el corazón y el espíritu y que sea el Espíritu Santo el que siga inundándonos de su amor y de su misericordia para hacernos mejores discípulos, mejores hermanos, mejores cristianos. Que el Señor los bendiga.